¡El coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco está en la casa. Historias de Reddit. ¿Qué fue lo más inquietante que te ha ocurrido? Historia 1. Para mí fue cuando mi novio, de cuando yo tenía 16 años, me apuntó con un pum pum y me dijo, vamos, no está cargada. Era la segunda vez que me clavaban una pum pum en la cara. Más tarde, un amigo le robó ese equipo y, de adulto, entiesó a 3 personas utilizándola. No tenía buena compañía en ese entonces, no sé ahora porque no mantengo el contacto. Historia 2. Perder a mi papá a causa del cáncer. Historia 3. Cuando tenía 8 años, un perro me arrancó un gran trozo de pantorrilla y cuando mi mamá me llevó al hospital, el médico no usó anestesia, así que me desmayé del dolor. Historia 4. Mi mejor amigo fue entiesado a 10 pies de mí. Por suerte no lo vi, ya que en ese momento estábamos huyendo de los tiros. De hecho, me reí cuando cayó porque nosotros acabábamos de saltar sobre unos arbustos, y en ese momento pensé que se había tropezado con ellos. No descubrí hasta una hora después que había sido alcanzado por un cartucho perdido. Hasta el día de hoy no sé si simplemente fui tonto o mi cerebro decidió, no pasó. Simplemente tropezó y eso es lo que vamos a hacer. Esto es absolutamente normal. Tu cerebro te protege de cosas perturbadoras. A menudo, alguien que encuentra a un tieso pensará que es un maniquí, etc. Tu cerebro estaba en modo de lucha o huida, pero aún así te protegió de ver el horror. Historia 5. Mientras trabajaba en una pizzería, recibimos una llamada a nuestra línea privada. Si no es un proveedor, es un número equivocado. Esa noche fue el número más equivocado. Levanté el auricular y un niño gritaba al teléfono, pensando que yo era su madre. Habían tenido un accidente automovilístico y estaban claramente traumatizados. Inicialmente traté de informarles gentilmente que tenían el número equivocado, pero solo lloraron aún más por su mamá. Mamá, soy yo, una y otra vez, sollozando. Intenté obtener su ubicación o cualquier información que pudiera para intentar que enviaran los servicios de emergencia desde nuestra otra línea, pero estaban histéricos y no podían responder. Después de unos minutos de intentar calmarlos y conseguirles ayuda, la llamada se desconectó. Me han sucedido muchas cosas traumáticas, pero esa voz nunca abandonó mi cabeza. Espero que hayan recibido ayuda. Espero que estén bien. Historia 6. Trabajé en una biblioteca pública. La biblioteca tenía muchas personas sin hogar que me rodeaban durante el horario de atención. Hubo uno que comencé a notar. Me seguía entre las estanterías de libros. Yo también soy hombre. Este vagabundo parecería estar siempre en el extremo opuesto de mí de una fila de estanterías de libros. Un día trabajé hasta que fuera hora del cierre de la biblioteca, ya era de noche. En las últimas filas del edificio, estaba desierto, estaba buscando un libro, estaba inclinado mirando el estante inferior. Podía ver por el rabillo del ojo, corrió hacia el pasillo en el que yo estaba. Luego comenzó a mirar alrededor hasta el otro extremo. Pude ver que me estaba mirando por el rabillo del ojo. Simplemente seguía haciendo lo que estaba haciendo. Entonces pude verlo comenzar a correr hacia mí con el brazo levantado. Me puse de pie y lo miré. Pude ver que en su mano levantada sostenía un cúter. Sostuve algunos libros frente a mí y le grité, ¿qué estás haciendo? Bajó el brazo, dejó de correr y pasó a mi lado. Lo seguí gritándole. Simplemente salió a la noche oscura. Historia 7. Fui a tomar unas copas después del trabajo con mi novia de entonces. Después de 2 copas decidí cambiarme a los refrescos. Fuimos a un restaurante indio y pedimos lo de siempre. A mitad del camino me desmayé y me golpeé la cabeza con una silla mientras bajaba. Mi siguiente recuerdo es estar en el suelo lejos de mi mesa, mi novia siendo consolada por otras personas que estaban en el restaurante y llorando a mares. La cuestión es que recuerdo vívidamente mientras estaba fuera, la sensación de jugar al fútbol, que era una de mis actividades favoritas cuando era más joven, y que terminó con lo que solo puede describirse como un destello de luz y al instante recuperar la conciencia. No fue hasta el día siguiente que mi novia me dijo que la razón por la que estaba tan asustada por lo sucedido era que yo había dejado de respirar casi inmediatamente después de colapsar, y pasaron un par de minutos antes de que unos chicos me hicieran primeros auxilios para respirar de nuevo. Historia 8. Allá por la década de los 90, cuando yo era un adolescente, solía subir estos escalones y cruzar este camino hacia el bosque, como atajo de camino a casa. El atajo me llevaba a casa 10 minutos más rápido. Bueno, un día, soñé con mi difunto padre que me decía que no tomara ese atajo,
Me pareció un sueño ridículo y no le presté mucha atención. Bueno, una noche, poco después del sueño, decido tomar el atajo y de repente, justo antes de llegar a la cima de la colina, escucho un tiro. No volví a tomar ese atajo. Historia 9. En febrero sufrí un tiroteo masivo en mi universidad de intercambio en Estados Unidos. En julio fui yo quien encontró a mi mejor amigo después de que él acabara con su vida. No fue el mejor año para mí. Historia 10. Mi mamá me golpeó en la cara varias veces por el delito de quedarme en la fiesta de cumpleaños de los amigos de mi vecino de al lado durante 10 minutos más de lo que se suponía. Me estaba divirtiendo tanto que perdí la noción del tiempo. Ella me levantó sonriendo y feliz, luego esperó hasta que estuvimos fuera de la vista de todos en el bloque vacío entre nuestras casas y comenzó a golpearme con el dorso de su mano tan fuerte como pudo. Me arrastró a casa y empezó de nuevo. Yo, a los 42 años, todavía tengo cicatrices en la cara por el anillo que llevaba en ese momento. Historia 11. A mi hija de 8 años le diagnosticaron un tumor cerebral terminal y en 7 meses empeoró. Pasó de ser una niña sana a estar completamente paralizada, para luego perderla en nuestros brazos. Han pasado casi 5 años y todavía no puedo creer que le haya pasado, la extraño muchísimo. Historia 12. Pensamientos intrusivos posparto. Ahora hay mucha más conciencia al respecto y la gente habla más abiertamente sobre experimentarlos. No tenía idea de lo comunes y normales que eran, pero cuando tuve a mi hija en 2017, estaba aterrorizada de mis propios pensamientos y de actuar en consecuencia. Temía que si se lo contaba a alguien sobre ellos me la quitarían, así que sufrí en silencio hasta que pasaron. Historia 13. Tenía una prima, ella era de la generación de mis padres, así que siempre la llamé tía. Desafortunadamente, cuando tenía 20 años sufrió varios abortos espontáneos con su marido. Tenía 30 y tantos años cuando quedó embarazada y, afortunadamente, sus médicos la controlaron muy de cerca debido a su historial, lograron mantenerla a ella y a mi prima bebé estables y ella dio a luz con éxito. El evento ocurrió quizás 2 meses después del nacimiento de mi prima pequeña. Gran parte de mi familia vivía localmente y todos los adultos conocían las luchas por las que había pasado, por lo que la familia se turnaba para visitarla, ayudar con la limpieza, las compras y la cocina, etc. Había ido con mi mamá y a mi abuela, a visitar mi tía prima estaba arriba con el bebé y mi mamá y mi abuela estaban limpiando la cocina, poniendo algo de ropa en la lavadora y me pidieron que fuera a preguntarle a mi tía prima si había más cosas arriba que necesitaban ser lavadas. Tenía alrededor de 12 años. Cuando subí las escaleras encontré a mi tía prima sentada en el suelo junto a la cuna de mi prima pequeña. Estaba llorando y a su alrededor, en el suelo, había almohadas y colchones de bebé de repuesto, todos destrozados, con todo el relleno arrancado, de modo que la tela no eran más que sacos vacíos. Estaba casi hiperventilando por lo fuerte que lloraba. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero traté de consolarla y preguntarle qué pasaba, qué había pasado, etc. Apenas podía pronunciar frases completas, pero por lo que recuerdo, estaba histérica acerca de acabar con las almohadas porque si no iba a suavizar al bebé. Recuerdo sentir frío, como si un escalofrío me llenara por dentro. No sabía por qué, pero sabía que algo andaba muy mal y también que necesitaba la ayuda de mi madre y mi abuela. Tampoco quería dejar a mi prima bebé allí, mi tía prima se había calmado un poco pero también se estaba desplomando, si el bebé la necesitaba, no parecía ser capaz de atenderla. Así que la atrapé, y recuerdo haber hablado muy alegremente con mi tía prima, sin saber por qué, creo que estaba entrando en pánico, pero tratando de no demostrarlo para que ella no se enojara más. Le dije que le iba a mostrar al bebé las flores del jardín porque eran bonitas. Después de bajar y decirle a mi mamá y a mi abuela, todo sucedió muy rápido. Me quedé en la sala de estar con mi prima pequeña, afortunadamente era recién nacida, así que prácticamente dormía todo el tiempo. Llegaron más familiares en una avalancha de personas y luego un médico y una enfermera. No me contaron toda la situación hasta que fui mucho mayor y me preguntaron. Pero mi tía prima había estado luchando contra la depresión posparto y seguía teniendo sueños o ensoñaciones en las que acariciaba a mi prima pequeña con una almohada o empujaba la cara de su bebé contra el colchón. No quería lastimarla, pero no podía sacar esos pensamientos de su cabeza, así que decidió que, si todas las almohadas y colchones estaban vacíos, no podría suavizarla incluso si lo intentara. Aunque las cosas salieron bien. Recibió tratamiento del médico y su madre se mudó con ella y su marido para no estar sola y tener siempre apoyo. Tanto ella como mi prima, que ya no es tan pequeña,
están bien, e incluso le dio una hermanita cuando tenía alrededor de 4 años y afortunadamente no se enfermó. Historia 14. Pasé 3 meses en un hospital infantil cuando tenía alrededor de 7 años. Estaba a 400 millas de casa. No tenía idea de por qué estaba allí y después de escuchar a algunos médicos decir lo mismo, decidí que me habían abandonado. Entonces una noche, y no recuerdo las circunstancias, no había cama para mí. Pasé la noche solo en las escaleras de incendios de hormigón. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, tomé la decisión que he mantenido durante más de 55 años de no depender nunca de nadie más. 35 años después de este episodio supe por accidente por qué me habían enviado allí. Mis padres habían sufrido un colapso mental. Vivíamos en un lugar remoto sin posibilidad de ayuda externa. Entonces, el médico de familia ideó una manera de enviarnos lejos a mí y a mi hermano recién nacido, a diferentes lugares, diferentes esquemas, para darles a mis padres el espacio para sanar. Sucedió muy rápido y literalmente me subieron a un tren con un par de niños más y una enfermera sin explicación. Historia 15. Para mí, la partida repentina de mi esposa después de poco más de un año de casados. Lo descubrí cuando llegué a casa del trabajo. Fue el momento más difícil de mi vida. La causa fue un problema cardíaco no diagnosticado que no había causado síntomas antes de acabarla. Esto fue hace poco más de 4 años, para contextualizar. Ella se había sentido un poco cansada y con malestar estomacal el día anterior, pero lo atribuyó a la ansiedad con la que había estado lidiando. Me llamó antes de acostarse a tomar una siesta ese día y se fue mientras dormía. El diagnóstico exacto estuvo relacionado con el hígado. Estenosis hepática grave no relacionada con el alcohol, enfermedad del hígado graso no alcohólico, que causa arritmia cardíaca de ideología indeterminada que conduce a un paro cardíaco. No tenía factores de riesgo de hígado graso. Era delgada, en forma y atlética. Es raro que el hígado graso cause rápidamente problemas cardíacos graves, e incluso cuando ocurren, generalmente hay signos y síntomas notables de arritmia durante mucho tiempo antes de un paro. En cierto modo, me reconforta que no nos hayamos perdido algo que deberíamos haber notado, pero en realidad no ayuda. ¿Y tú has tenido una experiencia perturbadora? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video.